Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. ¿Y qué te parece si hoy viajamos un poco? Te invito a que vayamos al Parque Nacional de Yosemite, que está a unos 320 kilómetros al este de San Francisco, en California, Estados Unidos. Cubre un área de 3.081 kilómetros cuadrados y se extiende a través de las laderas orientales de la cadena montañosa de Sierra Nevada. Lo visitan 4 millones de personas por año y la gran mayoría solo recorre la parte del valle de Yosemite. Fue nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1984 y es reconocido internacionalmente por sus acantilados de granito, saltos de agua, ríos cristalinos, bosques de secuoyas gigantes y la gran diversidad biológica. Cerca del 95% del área del parque está designada área silvestre. Fue el primer parque dispuesto por el gobierno federal de Estados Unidos y a través del trabajo de personas como Galen Clark y John Muir, fue un punto relevante en el desarrollo de la idea de parques nacionales. Yosemite es uno de los hábitats más grandes y menos fragmentados. Posee una gran diversidad de plantas y animales. El parque tiene una elevación que va de 600 a 4.000 metros y contiene 5 zonas principales de vegetación: área boscosa de robles, vegetación de baja montaña, vegetación de alta montaña, vegetación subalpina y vegetación alpina. De las 7.000 especies de plantas de California, cerca del 50% se encuentran en Sierra Nevada y más del 20% dentro del parque. Y también tiene leyendas, como esta de la tribu Miwok. Según la tribu Miwok, la guardiana Tisayak vigiló el hermoso valle de Yosemite durante muchos días con sus noches. A menudo, este espíritu afable se mezclaba de manera invisible entre la buena gente del valle. Y fue durante una de estas visitas que advirtió a un hombre alto, orgulloso, llamado Tutokanula. Este era un fuerte líder que permitió crecer mucho a su pueblo, y Tisayak comenzó a visitar con más frecuencia al valle para verlo. Un día, Tutokanula cazaba cerca del lugar donde Tisayak se había sentado a descansar. Cuando advirtió que el orgulloso cacique se encontraba cerca de ella, el tímido espíritu se dejó ver por entre los árboles. Al ver ante él a esa hermosa mujer con cabello dorado y aspecto etéreo, Tutokanula se enamoró. Al darse cuenta que era la guardiana del valle, extendió sus manos hacia las de ella, llamándola por su nombre. Confundida por los sentimientos que bullían en su interior, Tisayak se alejó volando, dejando al guerrero detrás con el corazón roto. Tutokanula pasó muchos días buscándola,
Finalmente abandonó el valle dejando a su gente sumida en la desesperación. Sin su sabia dirección, el valle se convirtió en ruinas y la mayor parte de las personas partió en busca de un nuevo hogar. Cuando Tisayak regresó nuevamente a su valle, se horrorizó al encontrar sus tierras estériles y descubrir que su pueblo se había marchado. Cuando supo que Tutokanula había olvidado a su pueblo, abandonándolos a su suerte, sin la guía de su gran sabiduría, y había pasado muchos días y noches buscándola desesperadamente, la guardiana del valle gritó con desesperación. Arrodillándose en una gran piedra que asemejaba una cúpula, Tisayak oró con todo su corazón para que el gran espíritu deshiciera los males y restaurara a la tierra la virtud que había perdido. Al oír su oración, el gran espíritu se compadeció de la situación del pueblo. Inclinándose hacia abajo desde lo alto, extendió las manos sobre el valle. El verde de una nueva vida se derramó sobre la tierra. Los árboles florecieron, las flores abrieron sus pétalos, los pájaros cantaron. Luego dio un poderoso golpe a las montañas y éstas se dividieron, abriendo un cauce para que la nieve derretida corriera a través de él. El agua se arremolinó y fluyó hacia abajo sobre la tierra, derramándose sobre las rocas, formando un lago y luego corriendo hacia distintos puntos para llevar vida a otros lugares. En el valle, el maíz creció de nuevo y la gente regresó a sus casas. Luego, el propio Tutokanula regresó al valle cuando se enteró que Tisayak había vuelto a casa. A su regreso, pasó muchas horas tallando su imagen en la piedra para que la gente lo recordara cuando partiera de la tierra. Cuando la escultura estuvo lista, Tutokanula se sentó cansado al pie de las hermosas cascadas que el gran espíritu había creado. Tisayak caminó bajo el rocío de las cataratas mirándolo. Estaba dispuesto a salir de su pueblo, de su valle. ¿Se marcharía con ella? Tisayak se acercó a través del agua y se hizo visible. Cuando Tutokanula la vio, se levantó de un salto gritando de alegría y ella le tendió los brazos. El valiente guerrero saltó a las cataratas y tomó por fin a su amor en sus brazos. Por un momento hubo 2 arcoíris sobre el agua. Luego Tisayak lo llevó hacia arriba, más arriba de las nubes, mientras el sol se hundía en el Yosemite. Y nos preparamos para seguir viajando. Nos vamos a ir ahora al Perú, a Machu Picchu, un antiguo poblado andino que se construyó antes del siglo XV, rodeado de bellezas naturales y construcciones imponentes que datan de los tiempos en que los incas habitaban esa tierra. Machu Picchu es un sitio rodeado de mitos, misterio y energía. Es uno de los mitos supremos, ya no solo de Perú, sino de todo el mundo. Es uno de esos lugares que hay que ver al menos una vez en la vida, si se es un viajero con un mínimo de interés por una aventura extraordinaria. Ocultada a los ojos de la arqueología occidental durante siglos, Machu Picchu es uno de los mejores ejemplos de la planificación urbana incaica
y por su ubicación un espectáculo muy difícil de describir con palabras. Más allá de las interpretaciones fantásticas o legendarias, fue una ciudad inca que tras el colapso del imperio quedó abandonada, aunque no olvidada. Los españoles la conocían, la describen algunos documentos históricos y los lugareños de los alrededores también. Detrás de las historias de orígenes de tal o cual civilización andina, siempre existen las leyendas. Hay varias narraciones acerca de los orígenes de esta ciudadela. ¿Qué te parece si las recorremos? La primera leyenda cuenta que el príncipe Cosic Yupanqui es asistido por el dios Sol, la principal divinidad inca, para poder vencer a los chancas. Después, cuando éste logra vencerlos, es coronado como el nuevo inca. Cosic Yupanqui mandó a construir Machu Picchu y comenzó a vanagloriarse de gran manera que enfureció al dios Inti, quien quedó muy molesto por la ambición del Inca, por lo que a través del sumo sacerdote Huilac Uma anuncia que se alejaría de los cielos castigando con la oscuridad a los incas. El Inca arrepentido pide disculpas al dios Sol, pero no es escuchado. No llegan sus súplicas de perdón. El Inca angustiado pide a la esposa del dios, la diosa Quilla, la luna, que interceda para que él la perdone. La diosa Quilla, conmovida por las súplicas, le aconseja al Inca que prepare una bebida agridulce con la fermentación del maíz, la chicha de jora, e invitara al dios Inti a comer en el lugar que ella le indicaría. Este lugar tenía que ser en la cima de las montañas que separan los Andes de la jungla. El Inca con esmero preparó todo y esperó al dios Inti, que no apareció. En eso, se le acerca un pobre anciano que apenas podía estar de pie. El Inca se acerca al anciano y lo cubre con su manta real y le pide que se siente a su lado. El anciano pregunta: ¿a quién estás esperando? Él le dice que espera al dios Inti. El anciano le pide paciencia, indicando que el dios Inti siempre cumple con su promesa. Mientras esperan, el Inca dio de comer y beber al anciano y le cuenta la razón de la invitación al dios Inti. Cuando terminan de comer, de repente, el anciano se transforma en un hombre fuerte y ricamente vestido. Era el dios Inti. Ahora me doy cuenta que la compasión y la humildad han vuelto a ti. Prometo nunca salir de este lugar y construir un templo para mujeres elegidas en honor a la diosa Quilla, quien intercedió por ti. Y en el lugar donde comimos, construye un altar que sirva de símbolo de mi promesa. Por lo tanto, ese lugar se llama Machu Picchu, en español, Montaña Vieja. Y dentro de la ciudad está el Intihuatana, en español, lugar que se ata al sol. Otra leyenda habla de las vírgenes del sol. La ciudad de Machu Picchu era un centro religioso en donde se veneraba el culto al dios Inti, el dios sol. Machu Picchu estaba poblado mayormente por mujeres consideradas sagradas, como las vírgenes del sol. Ellas eran las encargadas de mantener la potencia del fuego sagrado. Y para esto, algunas noches, con el uso de piedras similares a las esmeraldas, capturaban el poder deslumbrante de las estrellas.
Es por eso que tenían el don de la clarividencia. Y por último, esta leyenda sobre el indio Viracocha en Machu Picchu. Viracocha era quien gobernaba a los incas antes de Pachacútec. Pachacútec era hijo de Viracocha. Viracocha, en plena guerra con los chancas, se acobardó y huyó hacia Vilcabamba, dejando a su hijo, Cusi Yupanqui, Pachacútec, para que se enfrentara a los chancas. Cusi Yupanqui forma un ejército para al fin derrotar a los chancas y somete a su líder Uscovilca. Desde ese momento, Cusi Yupanqui empezó a embellecer la ciudad del Cusco y llama a su padre Viracocha para mostrarle lo que había logrado. Viracocha queda asombrado por todo lo que consiguió su hijo. Cusi Yupanqui despojó a su padre del trono y se proclamó inca gobernante con el apelativo de Pachacútec, transformador del mundo. Es así que su padre fue a vivir desterrado a Machu Picchu, su propia creación. Cuando muere Viracocha, Pachacútec ordena despoblar Machu Picchu y abandonarla para siempre. Es por ello que llegó intacta a nuestros días. Te invito a un nuevo destino. Viajemos ahora a Costa Rica, que tiene vestigios de cultura antigua como muchos otros lugares de nuestra América. Algunas de estas ruinas siguen siendo un misterio, como las esferas de piedra. Son un grupo de más de 500 petroesferas precolombinas, ubicadas principalmente en el sur de Costa Rica, en la llanura aluvial del delta del río Diquís. Las esferas de piedra de Costa Rica se consideran la manifestación artística por excelencia de la escultura precolombina costarricense. Su gran valor radica en que los indígenas que las esculpieron lo hicieron bajo condiciones tecnológicas consideradas muy difíciles, incluso en la actualidad. Sin embargo, su forma es casi perfecta, con acabados muy finos. Se consideran únicas en el mundo por su número, más de 500, tamaño, van desde los pocos centímetros hasta los 2.6 metros de diámetro. Peso, algunas alcanzan 16 toneladas. Formación de esquemas y totalmente separadas de algún modo natural. Estas esferas se hicieron en el período 400-500 después de Cristo hasta la conquista española y se descubrieron accidentalmente en 1939. En 2014, la UNESCO las eligió como Patrimonio de la Humanidad y el 16 de julio de 2014 la Asamblea Legislativa de Costa Rica las declaró símbolo nacional del país. Y ahora, la leyenda. Todo inicia con un grupo étnico de Costa Rica, los Bribri, uno de los grupos más numerosos del país. Ellos tienen un relato mítico sobre el origen de estas esferas. Resulta que el dios del trueno, Tara, con una inmensa cerbatana, lanzaba estas esferas de piedra a los Serques, los dioses de los vientos y los huracanes, para alejarlos de la tierra. También se cuenta que las esferas de piedra guardaban oro y piedras preciosas en su interior, razón por la cual algunas fueron destruidas. Y este es otro misterio más en la historia de nuestra maravillosa América. Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América.
Gracias por acompañarme.